Que hay amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro curso de programación PLC. El día de hoy les traigo este video tutorial donde les explicaré lo que trata el curso o lo que consiste el curso o la serie de videos que iré subiendo conforme el tiempo de nuestro curso de programación. Entonces, continuando con el video, ¿de qué trata el curso? El curso trata de aprender de qué es, cómo usar y cuándo usar un PLC en la industria, de conocer los fundamentos básicos para la programación PLC, lo que son variables, lo que son tipo de bloques, lo que es cómo diferenciar una entrada digital, una salida digital, una entrada analógica, una salida analógica, entre muchos otros factores. Aprenderemos a cómo estructurar nuestro proyecto correctamente. Simplemente dentro de la programación existen diferentes tipos de bloques que podremos usar dependiendo el tipo de proceso o el mini proceso que vayamos a usar dentro de nuestra programación. Configuraremos un PLC desde cero o simplemente lo simularemos la configuración del PLC desde cero, el software y el hardware con nuestro simulador PLC Sim, y aprenderemos a cómo automatizar un proceso industrial. En este caso, al final de esta primera parte de nuestro curso, les enseñaré a un control de nivel de agua con nuestro simulador de procesos Factory.io. Entonces, ¿a quién va dirigido el curso? A cualquier persona que esté interesada en la programación PLC y que quiera aprender algo nuevo dentro de nuestro curso, ya sea que conozcan de PLCs, no conozcan de PLCs. Son aquellas personas que deseen aprender automatización o aquellas personas que tengan conocimiento básico en electricidad o electrónica y quieran aprender un poco más de su nicho. Entonces, continuando con nuestro video, tenemos el siguiente temario. Tenemos lo que es primeramente lo que son los fundamentos básicos, tales como qué es un PLC, por qué es importante un PLC en la industria, ventajas y desventajas de la automatización en procesos industriales y sistema binario y compuertas lógicas. Tendremos nuestro segundo tema, que es primeros pasos con nuestro software TIA Portal. Como veremos que es una variable, tipos de variable, en tipos de variable tenemos tipo de dato array, tipo de dato struct y tipo de dato UDT. En tercer tema que veremos son los tipos de lenguaje dentro de nuestro PLC. En este caso, nuestro PLC Siemens maneja estos tres tipos de lenguaje. Maneja el lenguaje ladder, bloques, SCL y AWL. Ejemplos de programación. Miraremos ejemplos de programación en ladder, miraremos ejemplos de programación en bloques, un ejemplo en SSL y un ejemplo en AWL, que estos dos últimos son lenguajes de programación muy poco usados. El lenguaje más usado en la programación es el lenguaje ladder combinado con nuestro lenguaje de bloques que TIA Portal nos permite hacer en el entorno. Miraremos lo que son la lógica de bits, miraremos lo que es bloques de programación en TIA Portal, dónde usar, cómo usar y cuándo usar un bloque de programación, que son los siguientes: el bloque organizacional, el main o el OV, los bloques de datos, que es donde almacenaremos información, los bloques de función, es un bloque donde puedo crear un pequeño programa y obtendré y guardaré alguna información, y los bloques de función son bloques sin memoria. En el transcurso de esta serie de video tutoriales les enseñaré a cómo usar y cómo diferenciar el momento donde tendremos que usar cada uno de estos bloques. En nuestro séptimo tema miraremos las instrucciones básicas de programación, tales como son los temporizadores, los contadores, las funciones matemáticas como sumar, multiplicar, restar, dividir. Tendremos lo que son los convertidores de valores, o sea, cómo pasar de una real a un entero, o diferentes tipos de conversiones y movimientos que podemos hacer dentro de nuestro software TIA Portal. En nuestro tema número 8 miraremos lo que son las señales analógicas, a cómo escalarlas y cómo visualizarlas dentro de nuestro software TIA Portal. Para esto miraremos los dos siguientes bloques de funcionamiento, lo que es el bloque normal X, el normalizar, y el bloque scale X, que es el escalar.
Ya por último, por terminado nuestra primera parte de nuestro curso, haremos lo que es un pequeño ejemplo de un llenado de tanque automático con sensor de nivel láser o un sensor de nivel analógico. Entonces, continuando ya con este video tutorial, empezaremos con lo que son los fundamentos básicos. ¿Qué es un PLC? Si alguno de ustedes no tiene la más mínima idea de qué es un PLC es una computadora inteligente que se encarga de recibir señales y controlar aquellas acciones dentro de la industria, que controla las salidas. Pueden ser tanto analógicas como de 0 a 10, de 0 a 10 voltios, de 0 a 20 miliamperios, de 4 a 20 miliamperios. Esos son salidas y entradas analógicas dependiendo del tipo de señal que vayamos a recibir o vayamos a controlar. Podemos recibir señales de sensores de nivel, de pulsadores, de motores, señales analógicas de referencia de velocidad, entre muchas otras. Entonces, ¿qué es un PLC? Como lo dice aquí, también conocido como controlador lógico programable. El PLC es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial para procesos electromagnéticos, electroneumáticos y electrohidráulicos, entre muchas otras funciones. Un PLC sirve para cualquier tipo de industria, automatizar y dar mejor eficiencia a cualquier tipo de industria. Entonces, como podemos ver, tenemos lo que es un PLC, un S7500, y tendremos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante un PLC en la industria? Entonces, en el sentido de que por qué es importante un PLC en la industria, tenemos muchas ventajas y tendremos algunas desventajas que se les mostraré anterior. Entonces, el PLC es como el cerebro que se encarga de recolectar toda la información y lo que hace es direccionar los movimientos para que sean más eficaces sin necesidad de tener una mano de obra humana, la intervención de la mano de obra humana. ¿Por qué? Porque las máquinas tienden a equivocarse menos que las personas. Entonces, una persona después de cierto horario laboral, después de 3-4 horas de un horario laboral seguido, tiende a tener fallas en la cotidianidad. Entonces, una máquina al momento de ser programada pierde esas fallas y hace su trabajo constante. Entonces, en ese caso, aumentamos la calidad y la productividad de nuestro proceso. Entonces, ¿por qué es importante? Tenemos que es un bajo costo en mano de obra debido a la automatización de cada proceso. ¿Por qué? Porque disminuimos la mano de obra humana y aumentamos la mano de obra mecánica, para así simplemente tener personal capacitado para un mantenimiento de esta maquinaria en automatización. Mejora el monitoreo de procesos. Al momento de que detecte un error, puede detectarse y corregirse inmediatamente. Eso nos quiere decir que nosotros recolectamos tanta información en nuestro controlador que automáticamente me lleva una tabla de registros, tanto como tiempos de funcionamiento, tantos horas de fallas, dependiendo los lazos de control que tengamos en nuestra industria. Entonces, ahorro de costos de operación y mantenimiento de energía. Entonces, en el sentido de que nos dice que ahorro de costos de operación, es donde digo que reducimos la mano de obra humana para mejorar la productividad con maquinaria, entre muchos otros factores. Como por ejemplo, tenemos ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos ahorro de tiempo en los proyectos o ahorro de tiempo en producción, costes de mano de obra, poder controlar más de una maquinaria a la vez, porque ya no necesitamos la intervención de cualquier mano de obra humana, bajo costo de mantenimiento, posibilidad de modificaciones en un futuro, entre muchas otras. Desventajas: no coloco desventajas, porque la única desventaja que le veo yo a la automatización es tener que contratar personal calificado para la intervención, mantenimiento o modificación de nuestro sistema de automatización. Esto lleva a las industrias a buscar un personal técnico calificado para hacer estos respectivos cambios. Entonces, mirando ya lo siguiente, miraremos lo que es la lógica binaria y compuertas lógicas. Entonces, ¿qué es la lógica binaria? La lógica binaria es la lógica primitiva de las computadoras, donde tenemos lógica de 1 y 0, como mismo lo indican, o la lógica de verdadero y falso. La lógica binaria es el que trabaja con variables binarias, como lo dice nuestro texto, y operaciones lógicas del álgebra de Boole.
Así las variables solo toman dos valores discretos, verdadero o falso, o también llamado en electricidad encendido o apagado, o 1 o 0 en programación. La base del sistema, son la base del sistema digitales, y ello implica también la base de la estructura de las computadoras. Las computadoras de nuestro entorno, en la que podemos estar viendo nuestros videos en este momento, también trabaja bajo la lógica binaria y bajo lógicas de compuertas, que como pueden ver tenemos aquí las diferentes lógicas que hay, y las explicaré a continuación. Entonces tenemos lo que es la compuerta AND, que es una compuerta, como en electricidad llamamos una compuerta en serie, donde es una compuerta que tiene que ser todo o nada. Como podemos ver, tenemos nuestro circuito en ladder. Para el que conoce ya el tema de programación, tenemos dos contactos normalmente abiertos para activarme una salida o una bobina o una marca en programación. Entonces, como lo indica la tabla, cuando está en cero es que el contacto está abierto, no hay paso de corriente, no hay paso de voltaje, no hay paso de nada. Entonces, cuando los dos contactos están en cero, no tengo activa la salida. Cuando tengo un contacto en cero y el otro en uno, o sea, cierro este y este sigue abierto, no tengo paso de corriente directamente a la bobina. Entonces, sea el 1 o sea el 2, tenemos, simplemente dice aquí todo o nada. Tiene que estar las dos entradas activadas, tener estas dos cerradas para que haya un paso de corriente y me active la bobina. Por eso vuelvo y repito, vale la redundancia, como en electricidad lo llamamos un circuito en serie, que estas son como las más utilizadas. Tenemos la compuerta OR, que en electricidad esta vez la llamamos como un circuito en paralelo, donde también es definida la suma de booleanas. Al que al menos una entrada tenga el valor igual a 1, la compuerta dará como resultado 1. Entonces, como es un circuito en paralelo, cualquiera de los dos me puede encender la bobina. Si tengo los dos apagados, los dos interruptores apagados, no puedo encender la bobina, bombillo, contactor, relé que tenga conectado. Entonces, en el caso de que si cualquiera de las dos está activada, está cerrada, tendremos paso para activar nuestra bobina. Entonces, esto nos quiere decir como es la compuerta OR. La compuerta NOT o la compuerta negada nos dice que cuando tengo un contacto negado, o sea, la puedo pasar, simplemente tengo la entrada en 1, la paso por una compuerta negada, me va a salir la salida en 0. Sí, entonces, pasándola por esa misma compuerta, si tengo la entrada en 0, me va a salir la salida en 1, porque es una entrada invertida. Lo muestra la tabla: cuando tengamos en la entrada 0, la salida va a ser 1, y cuando tengamos la entrada 1, la salida va a ser 0. Posee, como dice bien el texto, dice: posee una entrada y una salida. Su propósito es producir una salida inversa o contraria a su entrada. Si la entrada se encuentra en estado 1, se tendrá una salida en estado inactivo 0. Pero el caso contrario, si la entrada se encuentra en estado 0, la salida estará en estado activo 1. Esto entre unas cortas palabras. Tenemos la compuerta NAND, en el cual esto es simplemente, valga la redundancia, son compuertas complementarias de las tres primeras que vimos. Las tres primeras, como es la compuerta AND, OR y NOT, son las tres compuertas principales que se verán aquí de adelante. Son compuertas que se parecen, complementos a las anteriores, simplemente como para una programación más avanzada o para tener más acceso, más compuertas de programación. Entonces, lo indica la tabla, como pueden ver, cuando las dos están en 0, tengo una bobina activa. Entonces, cuando las dos están en 1, cuando las dos están activas, porque son contactos cerrados, entonces van a estar la salida en 0. Entonces, la NAND dice: es una compuerta lógica, la expresión asociada a la función que se realiza. Una compuerta XNOR escribe como Q igual a A por B. El valor de la salida es una compuerta NAND será cuando el valor de alguna de sus entradas sea en 0, y será cuando el valor de todas sus entradas sea 1. Entonces, explico el pequeño texto que se ve acá, cual me dice que cuando el valor de alguna de las entradas, alguno de los contactos esté en 0,
voy a tener la salida bobina activada, en este caso en electricidad lo podemos ver, tenemos dos contactos cerrados, normalmente cerrados. Entonces tenemos el bombillo encendido porque no hemos pulsado el pulsador de apagar. Al momento de pulsar los dos a la vez, apagaremos la bombilla. Si apagamos el pulsador A, va a tener corriente por el pulsador B. Si apagamos el pulsador B y soltamos el A, va a tener corriente por el pulsador B. Si apagamos A y B, como lo vemos acá, no vamos a tener ninguna salida porque los contactos se abrieron. Como bien expliqué, estos son compuertas complementarias a las anteriores. Tenemos la compuerta NOR, como bien lo indica, es un complemento de la compuerta OR, donde el valor de la salida de una compuerta NOR será 1 cuando el valor de todas sus entradas sean 0, y será 0 cuando el valor de alguna de sus entradas sea 1. Entonces, valga la redundancia, vemos dos contactos cerrados para un mejor ejemplo, donde cuando los dos están inactivos, los dos no están pulsados, tenemos una salida activada, y cuando alguno de los pulsantes está activo, nuestra salida va a estar en 0, va a estar apagada, porque tenemos dos contactos cerrados en serie. La compuerta SOR es exclusiva, es una variante de compuertas OR con una función muy útil. Implementan la suma binaria de dos variables. Su símbolo es una variante del símbolo de la función OR y se denota con el simbolito que parece una mira dentro de un círculo, con cruz dentro de un círculo. Entonces, como vemos el ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo en ladder y nuestra siguiente tabla de valores que interpretaremos. Entonces, este es input A, input A, input B, input B. Cuando A está activo, cuando A está inactivo y B está inactivo, no voy a tener salida de valor porque aquí no hay paso de corriente, pero aquí sí, entonces no paso. Entonces aquí hay paso de corriente, pero no acá. Por eso tenemos una salida apagada. En segundo ejemplo, cuando A está en activo pero B está activo, sí tendremos una salida activada. Veremos, activamos A y activamos B, por ende vamos a tener esta salida Q activada. Tenemos nuestra compuerta XNOR, que es una compuerta lógica digital cuya función es la inversa de la puerta OR exclusiva, SOR. La versión de dos entradas implementan, como pueden ver, tenemos dos contactos cerrados en serie y dos contactos abiertos en serie, donde la entrada A esté inactiva y la entrada B esté inactiva, tendremos una salida Q. Y donde la entrada A esté activa y la entrada B esté activa, volvemos a salir a una salida Q. Pero cuando cualquiera de las dos esté activa, por ende no tendremos la salida Q activada. Y pues bueno amigos, esto es uno de los principios básicos de la programación. Espero les haya quedado claro. Nos vemos en el próximo video tutorial donde les explicaré los primeros pasos con TIA Portal. No siendo más, por favor espero se suscriban, le den clic en la campanita y me regalen un clic en el botón me gusta para continuar viendo y subiendo nuestros video tutoriales. Hasta la próxima.